empezar, también quería eh, comunicar ayer tuve tiempo para estar con Marlene y con Jesús, como muchos sabéis. La madre de Jesús falleció el viernes por la noche, así que tuve tiempo para estar con ellos ayer por la mañana y entonces querían que comunicara están muy agradecidos por todas vuestras oraciones y estar con ellos en este tiempo. Bueno, hoy para la predicación pues quería continuar un poco con el lema que tenemos para este año. Hace un par de semanas prediqué sobre el lema que este año es buscar el bienestar de la ciudad. Y bueno, hablando con algunos sobre esta idea de quería decir alguna cosa más sobre ello, pues me decían, pues bueno, como había muchos que no estaban ese día, tal vez estaría bien hacer una pequeña resumen de lo que hablaba el otro día antes de continuar con la siguiente parte. Entonces, hablaba de la idea de que, bueno, la realidad y como ya vemos cada vez más aquí, muchos de nosotros no somos de esta ciudad, no nacimos aquí. De hecho, muchos de nosotros venimos de otros países, de otros contextos. Y que es algo que incluso compartí que de mi propia familia es parte de mi herencia, digamos, que mi tatarabuelo era de Suiza y en el siglo XIX él y su familia tuvieron que salir de ahí por persecución contra los anabautistas. Entonces es una cosa que siempre he escuchado muchas historias de mi familia, de otros anabautistas también que huyeron. Y sé que hay muchos de vosotros que estáis aquí ahora, que viniste de otros países, muchos habéis venido no aquí por gusto o por placer, pero habéis venido por obligación, porque no había otro remedio o no había otra solución. Y es una realidad que cada vez se ve más en nuestra sociedad, en el mundo entero. Y entonces, en el 2023, pues decían que había 123 millones de personas en todo el mundo que han sido desplazados de sus casas debido a las guerras, a la violencia de las bandas en sus países, el cambio climático, malas condiciones económicas, la presión política y muchas más razones. Entonces, muchos de vosotros que estáis aquí entendéis esa sensación de tener que salir de tu hogar y como compartía nuestra hermana, a veces sentir esa tristeza de no estar en tu casa, no estar en tu hogar, no estar en tu cultura y ahora estás en otra cultura y tienes que adaptarse. Y luego hablaba sobre, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente que también tuvieron que salir de sus hogares, vivir en otro país, en el pueblo judío, pues cuando vinieron los babilonios, pues destruyeron su ciudad, destruyeron su templo, y muchos de ellos fueron llevados a Babilonia, y fueron obligados a vivir ahí, y en una nueva ciudad, en una nueva cultura, con otros dioses y otras costumbres, etcétera. Y hablamos un poco sobre esa idea de qué opciones tenían los judíos en este momento, viviendo en Babilonia, en el mismo país que conquistó su propio país, y ahora cómo podían reaccionar delante de esa situación. Y bueno, algunos tenían la opción de resistir o luchar para su libertad, otros podrían simplemente amoldarse a la cultura y adaptarse 100%, incluso adorar a los dioses de Babilonia. Pero Jeremías les escribió un tercer camino, otro camino que en su carta al pueblo de Judá, ahí viviendo en Babilonia, les escribió ese versículo aquí, que dice en Jeremías 29:7, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y piden al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces, ese es el mensaje que los judíos recibieron
como palabra de Dios por parte de Jeremías, de cómo reaccionar en esa nueva situación. Buscar el bienestar de la ciudad. Y hemos visto de que algunos, y si leemos el libro de Daniel, vemos ejemplos de gente que hicieron caso a Jeremías. Gente que buscaron el bienestar de la ciudad de Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego son historias que hemos escuchado desde pequeños en la escuela dominical, pero son ejemplos de personas que buscaron el bienestar de Babilonia. Estaban trabajando para el enemigo, pero estaban buscando el bienestar de Babilonia. Se vestían como los babilonios, incluso recibieron nombres babilónicos. Y para algunos eso puede parecer que ellos se amoldaron a la cultura, a la religión, a los dioses de Babilonia, pero ellos tenían sus límites. En el caso de Daniel, pues sabemos que él se negó a orar solo al emperador y seguía orando 3 veces al día al Dios. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, pues se negaron a adorar a la estatua que el rey de Babilonia había construido. Y claro, tuvieron que vivir luego con las consecuencias de sus decisiones, pero ellos seguían buscando el bienestar de Babilonia, pero a la vez seguían adorando a Adonai, a Dios. Y también hemos hablado sobre esta idea de bienestar. La palabra bienestar es una traducción al castellano de la palabra hebrea shalom. Shalom se puede traducir como paz, bienestar y otras formas de traducirlo. Pero vimos un vídeo que hablaba un poco del Proyecto Biblia. Si tienes interés, pues buscas en YouTube Proyecto Biblia, Paz o Shalom. Y ahí encuentras un vídeo que en 4 o 5 minutos resume el significado de Shalom, que es una palabra muy importante en el mundo judío. Entonces, esa palabra Shalom, como tiene muchos significados, se usa, como hemos dicho, a veces cuando nosotros pensamos en paz, normalmente nosotros pensamos en la falta de violencia, falta de guerra, etc. Y eso es parte del significado de Shalom. También lo usamos como sinónimo de tranquilidad. Cuando alguien dice, pues yo tengo paz con esta decisión o esta situación, pues lo que nos está muchas veces comunicando es que, bueno, están tranquilos. Pero lo que hemos aprendido la otra semana es de que realmente la palabra shalom tiene un concepto, una idea de que algo es completo, es entero. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Está completo, entero. Entonces, esto es lo que hemos hablado hace 2 semanas y hemos hablado de esa idea de cómo buscamos entonces el bienestar de Burgos. Y mi idea, lo que yo quería hacer, pues continuar un poco con esa idea de cómo buscamos el bienestar de Burgos y cómo esta idea de bienestar es tan grande y tiene muchos significados, pues yo quería como luego enfocarlo en pensar, vale, pues ¿qué significa buscar el bienestar de la ciudad físicamente? ¿Cuál sería el shalom físico para la ciudad? ¿Cuál sería el shalom emocional? ¿Y cuál sería el shalom espiritual para la ciudad? Entonces hoy me gustaría pues enfocarlo más en lo que es esa idea de shalom espiritual. ¿Qué significa tener shalom espiritualmente? Como dije hace un par de semanas, hablando de esa idea de shalom y reflexionando mucho sobre nuestra sociedad, sobre nuestra ciudad de Burgos, sobre la sociedad española e incluso en nuestro mundo, yo no veo mucho shalom. Yo no veo muchas situaciones de gente que están viviendo este concepto de una vida entera, completa. Veo mucho de lo contrario. Guerras, caos, pobreza, violencia,
Todos estos son ejemplos de lo opuesto de Shalom. Entonces, para mí eso es como cuando yo pienso en cómo buscamos el bienestar de nuestra ciudad, pues y pensando en lo que sería este Shalom espiritualmente, me venía a la mente otro texto de Jeremías, que yo creo es un ejemplo perfecto de lo opuesto de Shalom, de lo que no es Shalom, cuando pensamos espiritualmente. En Jeremías capítulo 2, empezando con el versículo 11, Jeremías dice, y esto es como un mensaje de Dios hablando con su pueblo, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, horrorizaos, desalaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Entonces dice aquí Jeremías que cometieron dos males, dos pecados. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El primer mal que cometió el pueblo de Israel en este texto es que dejaron a Dios, el único fuente de agua viva. Y si no tienes a Dios en tu vida, no tienes shalom. No tienes paz, no tienes bienestar, porque falta algo importante en tu vida. Fuimos creados por Dios. Fuimos creados en su imagen, en semejanza. Y fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Y cuando una persona no tiene Dios en su vida, cuando una persona no tiene una relación con Dios, queda un gran hueco, un gran vacío en su vida. También fuimos creados para alabar a Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando no alabamos a Dios? ¿Ya dejamos de alabar? Pues no. La gente cuando no alaban a Dios, alaban a otras cosas. Y hay muchos ejemplos de esto. Pero cualquier cosa que nosotros ponemos en el lugar que pertenece a Dios, cuando ponemos cualquier cosa, persona, lo que sea, encima de Dios en nuestras vidas, esa cosa se convierte en un ídolo. No tiene que ser una estatua como a veces vemos en otras religiones, pero cualquier cosa que ponemos en el lugar de Dios se convierte en un ídolo en nuestras vidas. El dinero, el sexo, las drogas, el deporte, incluso otras personas. Y luego dice, porque el siguiente mal que cometió el pueblo de Israel es que construyeron sus propias cisternas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que son cisternas rotas. ¿Y qué pasa con las cisternas rotas? Da igual cuánta agua echas en esa cisterna, siempre se va a quedar vacía. Esta imagen de cisternas rotas es una imagen de una vida que no tiene shalom. Es una imagen de cómo muchos en nuestra sociedad están viviendo sus vidas. Y creo que es una imagen que muchos de nosotros también podemos entender y comprender, porque muchos de nosotros, si no todos, en algún momento hemos hecho lo mismo. Construir nuestras propias cisternas rotas, es cuando por nuestras propias fuerzas intentamos buscar vida, satisfacción y plenitud fuera de Dios. El pecado siempre nos hace promesas falsas. El pecado promete satisfacernos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuanto más pecamos, más vacíos sentimos por dentro. Es como alguien que intenta llenar una cisterna rota. Da igual cuánta agua echas en la cisterna, tienes que seguir echando porque el agua escapa por las grietas.
Y la gente llena sus vidas con cosas que no satisfacen. La sociedad está desesperada y sigue intentando llenar sus vidas con más y más cosas para calmar su sed. Pero como agua que es echada a una cisterna rota, las cosas de este mundo no pueden satisfacernos. No pueden satisfacernos porque intentando llenar un vacío, porque están intentando llenar un vacío que solo se puede llenar con Dios. Es un vacío tan grande que solo Dios puede llenar ese vacío. Y las cosas de este mundo, no da igual cuánto eches ahí, cuántas cosas haces, pero esas cosas no pueden traer satisfacción a tu vida. Y nosotros somos los que hemos encontrado el fuente de agua vida. Hemos descubierto a Él que puede satisfacernos. En Isaías 55 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer. Los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche, sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi inquebrantable amor por David. Y en Juan 7, Jesús, en el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en Él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Solo en una relación con Cristo podemos satisfacer nuestra sed. Solo en una relación con Cristo podemos llenar el vacío que sentimos en nuestras vidas. Y solo en una relación con Cristo puede nuestra ciudad encontrar la verdadera paz, el shalom de Dios. Porque Pablo nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces quiero hablar un poco sobre esta idea de esperanza, porque la imagen que hemos visto antes de cisternas rotas es una imagen de una vida sin esperanza. Es decir, por una persona que por sus propias fuerzas sigue echando y que sin esperanza ninguna para su vida, en ningún momento sentir satisfecho, en ningún momento sentir lleno o completo. Nuestra esperanza, nuestra esperanza no viene de nuestras circunstancias. Nuestra esperanza está puesto solo en una persona, en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Para la gente del mundo esto les puede parecer una locura. Pero para nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, los que tenemos esta fuente de agua viva, podemos vivir situaciones difíciles y aún así tener esperanza porque no depende de nuestras circunstancias, porque nuestra esperanza está en Cristo. Y en la Biblia hay diferentes palabras que se usan para hablar de la esperanza, tanto en hebreo y en griego, que han sido traducidos a castellano como esperanza. Y no voy a hablar de todas ellas, pero sí me gustaría hablar de una de ellas que viene de hebreo, que es, en hebreo es kavá. El verbo kavá. El verbo kavá tiene esa idea muchas veces traducido como esperanza, pero es una palabra que
como tiene como raíz la palabra cab. Cab es una cuerda que se usaba para medir. Entonces, la idea de cabá, ese verbo, literalmente significa tensionar una cuerda para medir. Entonces, habla de esa idea de la tensión que hay en la cuerda al medir una cosa, que hay una tensión ahí. Y de ahí han cogido ese concepto, esa idea para usarlo en su idioma, para hablar de esa idea de esperanza. Cuando estamos en una situación y sentimos esa tensión por la situación, esa energía, y estamos esperando que se suelte esa energía, que se suelte esa tensión que hay. Entonces ellos usaban esa idea, esa misma palabra para tensionar una cuerda, para hablar de la esperanza. En el siglo IV hubo un obispo que se llamaba San Gregorio de Nisa, que fue un erudito teólogo cristiano que hizo importantes contribuciones, por ejemplo, para la doctrina de la Trinidad y al credo niceno. Y hay algo que enseñaba que me parece muy interesante, y es una imagen opuesta a las cisternas rotas. Él pues habla de esa idea de que, como ya hemos dicho, que fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, pero al crear nosotros, al ser creados nosotros por Dios, nosotros somos finitos. Él decía que no es posible para nosotros conocer la totalidad de Dios, porque Dios es infinito y nosotros no somos finitos. Él habla de la idea de que a través de las experiencias de la vida vamos conociendo a Dios poco a poco. Él coge esa idea de lo que Pablo dijo en Filipenses 3, cuando dice en Filipenses 3:13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La palabra aquí que es traducida esforzándome viene de la palabra griego epektasis, que tiene la idea de estirar hacia algo. Otra vez, esta idea de estirar algo. Entonces, esa idea de cuando una atleta que se estira para calentarse, pero es esa idea de estirar hacia algo. Siempre estirar y estirar hacia algo. Entonces, llegamos a un conocimiento. Entonces, él decía, Gregorio decía que llegamos a un conocimiento de Cristo, experimentamos una cosa nueva de su ser. Por ejemplo, antes nuestra hermana compartía a través de una enfermedad, conoció a Dios sanador. En otros momentos de vida conocemos a Dios como Padre. Otras veces conocemos a Dios como Cristo, como nuestro hermano, como nuestro amigo. Pues él decía es que Dios es infinito en su bondad y en su amor. Y cada vez que conocemos un aspecto nuevo de Dios, quedamos asombrados y maravillados y llenos y satisfechos. Pero luego nos damos cuenta de una cosa más. Hay más. Y nos estiramos hacia la siguiente cosa. La vida cristiana no es un esfuerzo de intentar de llenar nuestras cisternas rotas con nuestras propias fuerzas. La vida cristiana son muchas experiencias que nos estiran, ponen tensión en nuestra vida. En esta tensión miramos a Jesús como nuestra esperanza y nos revela una parte más de su ser. Sentimos satisfacción en este nuevo encuentro con Jesús, sentimos llenos, pero nos seguimos estirando porque sabemos que hay algo más. ¿Alguna vez te has preguntado
¿Qué vamos a hacer en el cielo? La imagen típica, ¿qué es la imagen típica que vemos cuando pensamos en la gente que está en el cielo? Son como ángeles con sus alas encima de un nube tocando el arpa. Y yo muchas veces, pues, sinceramente hablando, esa imagen para mí parece lo más aburrido de todo. Pero Gregorio ofreció otra imagen que también en algunas de las escrituras de C.S. Lewis habla un poco de eso. De que el cielo va a ser una experiencia tras otra experiencia conociendo a Dios. Como Dios es infinito, su amor no tiene fin, su bondad no tiene fin, su sed no tiene fin. El cielo va a ser como ir caminando con el Señor hasta la cima de una montaña para ver algo nuevo de quién es Él, quedarnos asombrados de nuevo con Él, quién es Él, de sentirnos nuevamente llenos y satisfechos con nuestra relación con Él, solo para darnos cuenta que hay otra montaña por ahí y vamos a caminar para ver qué hay por este otro lado. Y luego otra montaña, luego otra montaña, luego otra montaña. Toda la eternidad descubriendo cosas nuevas de quién es Dios. Esto a mí no me suena aburrido, me suena fascinante. Una eternidad conociendo quién es nuestro Padre, quién es nuestro Creador. Dios está siempre por encima y más allá de todas las criaturas. Eres santo, 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 3 veces santo. Como nos predicó una vez aquí Fermín, Dios es diferente, 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 completamente diferente de nosotros. Y nunca llegaremos a conocer plenamente la profundidad de su ser. Cada paso que demos nos llenará de satisfacción, pero al mismo tiempo nos hará darnos cuenta de que hay más, que hay más. Una infinidad de experiencias de la bondad de Dios. Somos nosotros los que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Esta imagen es muy diferente a la imagen de nuestra sociedad, que intenta llenar cisternas rotas, nunca sintiendo llenos, nunca sintiendo satisfechos. Esta otra imagen es lo opuesto, es tener shalom, es sentir satisfechos en nuestra relación con el Señor y seguir conociéndole más, conociéndole más, conociéndole más. Nosotros que somos los que tenemos a Cristo en nuestras vidas y tenemos que vivir esta esperanza, que siempre hay más, que siempre hay más. Una vida con shalom, una vida con esperanza. El mundo necesita ver ejemplos de gente que viven con esperanza, con la verdadera esperanza. Porque en nuestra sociedad hay muy poca esperanza. Enciendes la televisión y lo único que escuchas es lo opuesto. Mucha gente viviendo sin esperanza. Y para buscar el bienestar de nuestra ciudad, una de las cosas que tenemos que buscar es esperanza. Nuestra ciudad de Burgos necesita esperanza. Y como he dicho, necesita ver a personas que viven en esta esperanza. ¿Eso significa que nuestras vidas van a ser perfectas? No. ¿Eso significa que nunca vamos a pasar por malas situaciones? No. Pero da igual, nuestra esperanza no es en nuestras circunstancias. Nuestra esperanza es en Cristo. Y eso es lo que nuestra ciudad anhela ver. Gente que realmente tiene una esperanza real en Cristo. Y siempre buscando más, estirando hacia más, buscando más de Dios en sus vidas. Y para acabar, también, como dice Jeremías en 29:7, tenemos que orar por nuestra ciudad. Orar para que nuestra ciudad pueda experimentar la misma esperanza que nosotros tenemos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar por nuestra ciudad. Señor, te damos gracias
porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Cristo, de que vamos a pasar la eternidad descubriendo cosas nuevas de ti, descubriendo más y más de tu amor, más y más de tu bondad, más y más de tu belleza. Gracias, Cristo, porque te hemos conocido. Gracias que tú estás en nuestras vidas y tenemos esta esperanza. Gracias por haber llenado nuestras vidas, Señor. Gracias que ya no tenemos que ser esa gente que intentan llenar esas cisternas rotas, desesperados, sino ya podemos descansar en ti, Cristo, porque tú ya has llenado ese vacío en nuestro interior. Y oramos por nuestra ciudad, porque nuestra ciudad te necesita, Cristo. Nuestra ciudad necesita conocerte, Cristo. Nuestra ciudad necesita tener la misma esperanza que nosotros tenemos, nuestra esperanza en ti, Cristo. Así que oramos por nuestra ciudad, Señor, pidiendo que tú bendigas a Burgos, Señor, a cada persona que vive en esta ciudad, Señor. Que tu Espíritu Santo trae paz, trae el verdadero shalom a nuestra ciudad. Y como ciudad podemos experimentar esta esperanza en ti, que tenemos en ti, Cristo. De cada día vivir cosas nuevas contigo, de cada día experimentar cosas nuevas contigo y sentirnos satisfechos en nuestra relación contigo. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga.